En 2014, Drew McIntyre era considerado un fracaso. En 2019 volvió como una amenaza y hoy es el campeón mundial de la WWE. Esta es la historia de la caída y el ascenso más brutal de los últimos años. Drew McIntyre fue presentado como The Chosen One. Vince McMahon veía en él al futuro de la WWE, pero el talento no siempre sobrevive a la presión. Malas decisiones, falta de dirección creativa y una identidad perdida lo llevaron a caer. De promesa individual a perderse en equipos sin rumbo. Y en 2014, la WWE tomó la decisión final. Drew McIntyre fue despedido. El despido no fue el fin, fue una liberación. En las lúgubres arenas de Escocia y los rings ensangrentados de las independientes, el elegido murió. En su lugar, nació el psicópata escocés. Un hombre que reconstruyó su cuerpo gramo por gramo y su reputación golpe por golpe. En 2018 regresó a WWE, pero fue en 2019 cuando el mundo entendió que Drew ya no era el mismo. Claymore tras Claymore, victorias dominantes, una presencia que imponía respeto. Ya no necesitaba discursos, su cuerpo hablaba por él. Cuando Drew volvió, ya no esperaba una presentación. Venía a limpiar la casa, se convirtió en el sicario de la directiva, hasta que se dio cuenta de que no necesitaba a nadie. La Claymore no era solo un movimiento, era un mensaje de ejecución. Enero de 2020, Brock Lesnar había convertido el ring en su patio de juegos personal, eliminando esperanzas una tras otra en el Royal Rumble. La bestia creía que nadie era digno de compartir su aire hasta que sonó la gaita escocesa. A principios de 2020, Brock Lesnar era el campeón de la WWE y un boli legítimo había decidido entrar al Royal Rumble como el número 1, a pesar de ser el campeón, simplemente para humillar a todo el roster. Lesnar eliminó a 13 luchadores seguidos, transformando el ring en un cementerio de carreras. La narrativa era clara. Nadie en la WWE era lo suficientemente hombre para tocar a Brock. La rivalidad no empezó con una promo, empezó con una mirada. Cuando Drew entró con el número 16, no mostró miedo. Mientras otros temblaban, Drew se plantó frente a la bestia. El público estalló al ver esa Claymore. Ese golpe no solo eliminó a Brock, eliminó años de frustración de los fans hacia un campeón que nunca estaba presente. Drew se convirtió instantáneamente en el elegido del pueblo. Pero el destino es cruel. Cuando Drew finalmente llegó a la cima en WrestleMania, no había nadie para aplaudir. Ganó el título en un gimnasio vacío, cargando el peso de una pandemia sobre sus hombros. Luchó cada noche. Fue la cara de la empresa cuando nadie más podía hacerlo. Pero el brillo empezó a desvanecerse. Por nombres como Bobby Lashley, Roman Reigns, las oportunidades escapaban por interferencias, por política, por mala suerte. El guerrero empezó a cuestionar si la justicia existía en la WWE. Aunque el título cambió de manos hacia The Miz, el conflicto real fue con The Almighty Bobby Lashley. Lashley representaba la fuerza bruta pura respaldado por MVP y The Hard Business. Ellos veían a Drew como un campeón que ya había tenido suficiente tiempo en el trono y decidieron que era hora de una nueva administración basada en el dolor. Drew acababa de sobrevivir a una de las luchas más brutales de su carrera, una Elimination Chamber contra 5 excampeones mundiales: Sheamus, Jeff Hardy, AJ Styles, Randy Orton y Kofi Kingston. Justo cuando Drew, ensangrentado y exhausto, celebraba su victoria, la música de Bobby Lashley retumbó. Lashley no venía a luchar, venía a destruir. Destrozó a Drew fuera y dentro del ring, dejándolo inconsciente tras una hard lock devastadora. Con Drew convertido en un cuerpo inerte en el centro del ring, apareció The Miz corriendo con el maletín de Money in the Bank. Fue un trámite rápido, un skull crushing final y la cuenta de 3. En cuestión de minutos, el reinado de 300 días de Drew McIntyre, el hombre que venció a la bestia, terminó de la manera más humillante posible, a manos de un oportunista que no habría durado ni 2 minutos con un Drew sano. Tras el robo de The Miz, el título pasó rápidamente a manos de Bobby Lashley. Esto creó una dinámica de poder fascinante. Drew no estaba persiguiendo a un cobarde, estaba persiguiendo a un titán. Lashley, respaldado por MVP, afirmaba que el tiempo de Drew había terminado y que la era del todopoderoso era una evolución superior. Drew, por su parte, sentía que su reinado nunca terminó de forma justa. Fue interrumpido por un ataque por la espalda. Para Drew, recuperar el título era la única forma de validar su sacrificio durante la pandemia. Drew y Lashley por fin se vieron las caras en WrestleMania 37. Este combate fue histórico porque fue la primera vez en más de un año que la WWE tenía fans en vivo. Bajo la lluvia de Tampa, Drew McIntyre fue el encargado de abrir el show. El rugido de la multitud cuando salió con su espada fue la validación que no tuvo en WrestleMania 36. No fue una lucha de llaves, fue una pelea de bar profesional. Suplexes que hacían temblar el ring, claymores fallidas y la temible hard lock. Cuando Drew parecía tener la victoria, una distracción de MVP permitió que Lashley atrapara a Drew en su llave maestra. Drew no se rindió, se desmayó, perdió en el escenario más grande, no por falta de corazón, sino porque su cuerpo finalmente cedió ante la presión.
La rivalidad no terminó ahí. Drew se obsesionó. Esto llevó a un combate dentro de la celda donde se pactó que si Drew perdía, nunca más podría retar a Lashley por el título. En una lucha ultra violenta donde se usaron mesas, sillas y palos de kendo, Drew estuvo a milímetros de ganar, pero una interferencia externa volvió a costarle todo. Drew quedó fuera de la órbita del título mundial por casi 2 años. Más tarde, en Clash at the Castle 2022, Drew se veía la cara con el jefe tribal. 62,000 personas en Cardiff, Gales, rugiendo por Drew. Era su momento. Era la coronación del guerrero en su tierra. Drew destruyó el cuerpo de Roman, superó las interferencias de los usos. Tenía a Roman listo para el conteo de 3 tras una Claymore, pero entonces apareció un nuevo rostro, solo Sikoa. El debut de Sikoa le costó a Drew el título más importante de su vida frente a su familia y su gente. Este momento rompió a Drew. Ver a Roman celebrar con su linaje mientras él quedaba solo en el ring lo llevó a entender que ser el bueno no sirve en un mundo de lobos. Para Drew, Roman Reigns no era solo un campeón, era un muro de arrogancia protegido por un linaje. Durante años, Drew fue el único hombre capaz de mirar al jefe tribal a los ojos y hacerlo dudar. En las tierras altas de Gales, frente a 60,000 almas, Drew tuvo el destino en sus manos, pero el linaje fue más fuerte que la justicia. Esa noche en Cardiff, Drew no solo perdió una lucha, perdió la fe en que el trabajo duro era suficiente. Aprendió que para vencer a un demonio tenía que volverse uno. Cuando Jey Uso abandonó el linaje y llegó a Raw como main event Jey Uso, todo el mundo lo recibió con los brazos abiertos. El público bailaba con él, los luchadores le daban la mano, todos menos Drew. Para Drew, Jey Uso no era una víctima redimida, era el cómplice que le robó los mejores años de su carrera. Drew recordaba cada patada de Jey en Survivor Series y cada interferencia que ayudó a Roman a mantener el título. Mientras Jey pedía una segunda oportunidad, Drew se convirtió en la voz de la realidad. Drew decía: "Un lo siento, no me devuelve mis títulos, ni me devuelve mi momento en Cardiff". Drew empezó a atacar a Jey, no por maldad, sino por principios. Se volvió un hombre aislado. Al atacar al favorito del público, Drew se dio cuenta de algo liberador. No necesitaba que lo quisieran para tener razón. Esta mentalidad fue la que preparó el terreno para la llegada del hombre que Drew odiaría más que a nadie. Si Jey Uso representaba el pasado que Drew no podía perdonar, CM Punk representaba el futuro que Drew no estaba dispuesto a permitir. CM Punk regresó en Survivor Series 2023. Mientras el estadio se caía de la emoción, Drew salió del ring furioso. ¿Por qué? Porque Drew se quedó a cargar con la WWE en los años más oscuros. La pandemia, mientras Punk estaba en su sofá o en otra empresa hablando mal de la WWE. Drew vio en Punk a un turista de lujo, alguien que viene a robarse el evento principal de WrestleMania sin haber sudado una gota en ese ring en 10 años. La rivalidad se volvió nuclear cuando Punk, lesionado, decidió que, si él no podía ser campeón, Drew tampoco. En WrestleMania 40, Drew vence a Seth Rollins, cumple su sueño, pero su obsesión con Punk lo pierde. Se burla de él y eso le cuesta el título en segundos ante Damian Priest. En Clash at the Castle, Escocia, la historia se repite. Punk le roba el título en su casa, disfrazado de árbitro. Drew conecta con el trauma de Roman Reigns. Otra vez le roban en casa, pero esta vez no fue una familia, fue un solo hombre movido por el ego. Esto nos lleva a las 3 legendarias batallas definitivas, SummerSlam, Berlín y Hell in a Cell. Drew ya no lucha por trofeos, lucha para borrar a Punk de la existencia. Aunque este feudo cerró con CM Punk ganando la rivalidad, el camino de McIntyre siguió. Drew se convierte en lo que siempre odió de Roman: un hombre que hace lo que sea necesario para ganar. Pero con una diferencia: Drew lo hace por justicia propia. La herida de Roman Reigns nunca cerró, solo se infectó. Cuando Jey Uso llegó buscando perdón, Drew le mostró sus cicatrices. El mundo quería olvidar, pero el guerrero escocés tenía memoria de elefante. Sin embargo, Jey fue solo el prólogo. El verdadero veneno llegó con CM Punk. Para Drew, Punk era la hipocresía personificada. Tras destruir a CM Punk en la celda, Drew ya no es el mismo. No busca que lo quieran, ni busca justicia. Ahora se ve a sí mismo como el antídoto de la WWE. Su mirada se posa en el hombre que representa todo lo que él odia: Cody Rhodes. Cody es el final de la historia, el héroe que viste de blanco. Drew es la historia que nunca termina, el hombre que viste de sangre y cicatrices. Cody Rhodes y Drew McIntyre son dos caras de la misma moneda. Hace una década caminaban juntos como The Dashing Ones, dos jóvenes perdidos en un sistema que no los entendía. Ambos fueron expulsados, ambos tuvieron que morir para renacer. Pero mientras Cody regresó envuelto en luces y fuegos artificiales para vender un sueño, Drew regresó envuelto en hierro para imponer una realidad. Drew no odia a Cody por quien es, lo odia porque Cody es el reflejo de la vida que Drew pudo tener si el destino no hubiera sido tan cruel. Para el 9 de enero de 2026, en esa edición especial de SmackDown en Berlín, Alemania, la rivalidad alcanza un punto de no retorno. No basta con una lucha. Se pacta el combate más brutal de la historia moderna: Three Stages of Hell, 3 fases del infierno. Cada etapa representa una parte de la vida de Drew. Fase 1, Singles Match, lucha técnica pura. Drew demuestra que, a pesar de su tamaño, sigue siendo uno de los mejores luchadores del mundo. Es un recordatorio de aquel joven que Vince McMahon presentó. Drew gana la primera caída tras una lucha de resistencia. Drew sonríe sangrando, sabe que lo mejor está por
porvenir. Fase 2, Street Fight. Aquí el ring desaparece. Drew usa sillas, mesas y barandillas. Es el Drew que tuvo que pelear en arenas pequeñas para recuperar su nombre. Drew destruye a Cody contra los escalones metálicos, gritándole que esto es lo que se siente cuando el sistema no te protege. Cody gana la segunda caída tras un cruce de caminos atravesando una mesa. Empate 1-1. Fase 3, Hell in a Cell. Tras una guerra de desgaste en las dos primeras etapas, Drew y Cody están dentro de la jaula, donde han dejado todo en la arena. El árbitro abre la puerta, la libertad está a solo unos pasos. Drew, con la fuerza que le queda tras una Claymore, se arrastra hacia la salida. Está a punto de tocar el suelo. Jacob Fatu aparece de la nada y bloquea el paso. Fatu ya tenía una rivalidad con Drew que parecía que solo venía a saldar cuentas con el escocés. Y todos los fanáticos, una vez más, perdimos las esperanzas de ver a Drew McIntyre como campeón. Pero vemos a Cody interferir en la paliza que está recibiendo Drew de parte de Jacob. Entonces se invierten los papeles. Cody es el que está siendo masacrado por el lobo samoano. Entonces Drew mira a Cody y a Fatu peleando. Ve la puerta abierta, entiende que el destino le está dando una última oportunidad, no de ser un héroe, sino de ser un campeón. Drew se arrastra con cada gramo de voluntad que le queda. Cruza el umbral, sus manos tocan el suelo frío de la arena. La campana suena. El árbitro señala a Drew como el nuevo campeón mundial indiscutido. Drew gana el título de la WWE de la misma forma que se lo quitaron tantas veces, aprovechando el caos. Pero esta vez, él no es la víctima, es el arquitecto de su propia suerte. Drew McIntyre tomó la decisión más difícil de su carrera. No se quedó a pelear por orgullo, se arrastró por la victoria. Al cruzar esa puerta, Drew no solo dejó atrás a un rival y a un invasor, dejó atrás al hombre que siempre esperaba justicia. Se convirtió en el campeón indiscutido porque aprendió que en este negocio el honor te hace una leyenda, pero la oportunidad te hace el rey. ¿Crees que este es el mejor Drew McIntyre de la historia o aún no ha terminado su legado? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más historias de la WWE.